Ahora vamos a ver dos estudios básicos que cada perfil de proyecto de inversión pública en el tema de residuos tiene que tener, el tema de servicio de limpieza pública. ¿Ya? Un estudio básico que tiene que contener el perfil es el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo yo puedo hacer un estudio de caracterización y para qué también lo voy a hacer. ¿Ya? El primer día que estábamos hablando, más o menos le di una idea de para qué se hacía el estudio, qué parámetros se obtenía y para qué se usaba, ¿no? Vamos a profundizar ese avance que habíamos tenido el primer día. Y acá dice claramente, ¿no? Para conocer cuántos residuos se genera en mi distrito, localidad, área urbana, zona rural, ¿no? Centro poblado, debo hacer un estudio de caracterización de residuos sólidos. ¿Ya? Todo perfil de proyecto de inversión pública en el tema de residuos, servicio de limpieza pública tiene que tener su estudio de caracterización. ¿Ok? Veamos. ¿Qué parámetros, qué información requiero? Generación, densidad, composición y humedad. ¿Está bien? También vieron la hoja de divulgación técnica que les mostré del CEPIS que indica otros parámetros adicionales, siempre y cuando va a depender mucho del tratamiento de los residuos que vayan a dar ustedes o vayan a proponer. ¿Ya? Ya saben que la generación me va a servir ¿para qué? Para determinar las toneladas, ¿no?, de residuos sólidos que me va a generar mi ámbito de estudio, ¿no?, o mi área de estudio. La densidad, ¿para qué me va a servir? Para el volumen. Composición, materiales, ¿no?, orgánico, inorgánico, ver tal vez un reaprovechamiento, un reciclaje. Y la humedad, los lixiviados, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos parámetros, como lo decía el primer día, nos va a servir para dimensionar infraestructuras, ¿no?, equipamiento, ¿no? Como ven, las infraestructuras son de relleno sanitario, planta de reaprovechamiento, estación de transferencia, ¿no?, planta de reaprovechamiento de inorgánicos, de orgánicos, equipamiento como compactadores, motofurgones, barandas, todo lo que pueda cargar residuos, ¿no? Y almacenamiento como estos tipos de almacenamiento y también los contenedores soterrados, ¿ya? Todo eso me va a permitir esos parámetros del estudio de caracterización. Estos son los pasos brevemente que se hace para llevar a cabo un estudio de caracterización. Algunos han hecho, algunos no han hecho, algunos recién están conociendo, ¿no? Primeramente hay que coordinar el estudio. Coordinar el estudio, ¿qué significa eso? Si lo vamos a hacer a través de una consultoría o el municipio va a contratar, tenemos que ver que firme el contrato, ¿no?, se dé inicio a todo ello, ¿no? Si lo vamos a hacer por administración directa, tenemos que ver con el jefe de limpieza pública cómo lo va a llevar a cabo, qué requiere, ¿no? Entonces, lo primero que hace es coordinar el estudio, ¿no? Autoridades o funcionarios municipales lo pueden hacer, ven qué zona van a atacar y determinan la muestra. La determinación de la muestra tiene que aplicar esta fórmula que está indicada aquí, ¿ya? Está también indicada en la guía para elaborar estudio de caracterización. Una vez que determino mi muestra, determino mi logística. ¿Ya? La logística, ¿qué va a ser mi logística en este caso? Vamos a tener bolsas, vamos a tener uniformes, ¿no?, mascarillas, guantes, ¿ya?, balanza para el pesaje, cilindros para el volumen. De ahí tengo que definir la cantidad de personal que requiero. Una vez que defino el personal, voy a seleccionar mi muestra y distribuir la muestra sobre todo mi área de estudio. Antes los estudios de creación se hacían en las avenidas principales y se acababa, ¿no? No, tienen que distribuir todas las muestras por todo el área de estudio. Realizo talleres para informar acerca del estudio, cómo la población puede colaborar y las viviendas mismas cómo deben entregar sus residuos, ¿ya? Tomo los datos de empadronamiento, número de vivienda, dirección, cantidad de personas que habitan esa vivienda. Todos esos datos nos va a ayudar a determinar los parámetros que estamos indicando. Entrega y recojo de residuos, ¿no? Aquí hay que gestionar muy bien el vehículo de recolección. Sí, dime. ¿El empadronamiento es al 100%? El empadronamiento es de la muestra. Entrega y recoge de bolsa igual, ¿no? De las viviendas que se han identificado en la muestra, esa cantidad, ¿no?, de bolsas que voy a entregar y voy a recoger por día. Durante 8 días, ¿no? ¿Sí? Y determino los parámetros, ¿no? El estudio de creación dura 8 días. Ahora la pregunta es ¿por qué 8 días, no? A ver, ¿por qué 8 días? El primer día se descarta, muy bien.
Las familias generalmente tienen basura acumulada, entonces no es un dato real. O sea, tiene acumulada de días anteriores, entonces el volumen va a ser mucho más, o la cantidad va a ser mayor que en un día que empiece sin tener basura, ¿no? ¿Y qué pasa que si se entera el jefe de familia, la mamá, y al tercer día te saca todo su techo? ¿Ah? ¿Qué pasa? Es lo mismo que me estás diciendo, ¿no? Pasa la voz a todos los hijos, dice, vengan, están recogiendo la basura gratis, quiero limpiar el techo porque hace tiempo no limpio, ¿no? Es igual, ¿no? Por ahí va la respuesta en realidad, ¿no? Tú me dices, yo no conozco el tiempo de almacenamiento en realidad. El tiempo es. O sea, yo no sé, cuando recojo el primer día, yo no sé de cuántos días acumulado. Puede ser 2 días, 3 días, mediodía, 1 hora, 2 horas. Entonces, lo que va a pasar es que ese tiempo no lo conozco. Entonces, el primer día se descarta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ingresa el primer día, tú le ingresas una bolsa. Ya, ingresa a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Al siguiente día, a las 8 de la mañana, le estás recogiendo nuevamente. Pues sí sabes el tiempo, que son 24 horas, ¿no? Un día. Y así sucesivamente. Por eso que el primer día se descarta, ¿no? El tiempo no es conocido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando también me sacan gran cantidad de residuos, ¿no? El tercer día, cuarto día. Hay un descarte, una validación del GPC, ¿no? Que indica que los valores que no están dentro del problema son descartados. ¿Ya? Entonces, en resumen es qué es lo que hacen en el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, ¿ya? Tenemos un flujograma, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Coordinamos el estudio, aquí está por pasos. Para nosotros ayudar mayormente a los funcionarios municipales que son ustedes, se hizo un manual de campo. Un manual de campo, cómo hacer un estudio de caracterización. Con fichas, formatos, modelos de cartas dirigidas del alcalde hacia el poblador, ¿no? Entonces, esto más o menos es sacado del manual, ¿no? Coordinación del estudio, determinación de la muestra, ¿no? Domiciliarios y no domiciliarios. Aspectos logísticos es muy importante. Organización y capacitación del equipo de trabajo. Distribución y selección de la muestra. ¿Ya? Entonces, todos estos pasos tienen que cumplir ustedes. Cuando vayan a hacer su estudio de caracterización, tienen que decir, ya cumplí el paso 1, paso 2, paso 3, ¿cómo vamos? ¿No? Entonces, todo eso se tiene que dar hasta obtener los parámetros, ¿no? Generación, densidad, composición, orgánicos e inorgánicos y humedad de los orgánicos, mayormente son orgánicos, ¿no? Si usted ve en el HDT de CEPIS, para determinar la humedad, ellos lo que hacen es cortar, ¿no? En pedacitos los residuos y sacar la humedad de los inorgánicos con lo orgánico. Pero nosotros tenemos gran cantidad de orgánicos. Por eso necesitamos de los orgánicos porque ellos generan mayor cantidad de, posiblemente de lixiviados, ¿no? Y porque contiene mayor humedad, ¿ya? Y lo inorgánico se está reaprovechando, ¿no? ¿Ok? Entonces todos estos pasos ustedes tienen que seguir. Coordinación del estudio, recopilamos información, puede haber una ONG, una institución que haya hecho estudios anteriormente sobre el tema de servicio de limpieza pública. Recopilación de datos, ¿no? Zona de estudio, datos de población, para determinar la muestra me va a ayudar estos datos. Planos, también es muy importante distribuir o tener planos, ¿no? En ciudades grandes, por ejemplo, hay zonas en donde uno no puede acceder, ¿no? Entonces el plano me va a ayudar para ver qué sectores yo voy a tomar como muestra. Reconocimiento de la zona de estudio también es muy importante. Tengo que conocer el estudio y saber más o menos qué tiempo me va a tardar en recoger. Imagínense hacer un estudio de creación en Lima, ¿no? Solamente en recoger cuánto me va a tardar, ¿no? Entonces por eso recomendamos reconocer la zona de estudio. Conversaciones con representantes de la municipalidad, esto tiene que coordinarse activamente, ¿no? ¿Ya? Determino la muestra, pero tomando en cuenta el número total de viviendas, puedo dividirlo en sectores también. Para los no domiciliarios va a ser en establecimientos comerciales, públicas y un plano de distrito para ubicar todo, ¿no? Realmente, cuando manejas, pues, 90 muestras es muy sencillo, ¿no? Cuando manejas 500 muestras, 600 muestras diarias, ya es un poco más complicado, ¿no? Por eso es que se recomienda planos también, ¿no? Una ciudad grande, por ejemplo, tienes que tener planos, vienen como 20, 50 personas que necesitan un sector, ¿no? Entonces tengo que entregarle plano
de cada vivienda donde van a recoger. ¿Ya? Entonces aquí, número total de viviendas es muy importante. Aplicamos la teoría del muestreo, ¿no? Bien lo hacemos por muestreo aleatorio simple o estratificado proporcional. Esto aleatorio simple se usa cuando tenemos solo un estrato, ¿no? Como indica acá, ¿no? O la zona es homogénea. Y estratificado proporcional es cuando ya tenemos varios estratos. ¿Ya? En su zona van a decir, no, yo tengo el estrato A, el estrato B. Hay como 5 estratos, ¿no? Estrato A, B, C, D, E. Cada estrato te va a generar distinta cantidad de residuos sólidos, distintos GPC, distinta densidad, distinta composición. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces determinamos la muestra aplicando la fórmula. La mayoría lo conocen porque también en el plan de incentivos se ha insertado esta fórmula, ¿ya? Se ha insertado para que ya las municipalidades se familiaricen, ¿no? Cómo determinar una muestra y hacer su estudio de caracterización. Recuerden, así como para el perfil se le pide el estudio de caracterización, para el plan de incentivos para todas las municipalidades se le pide su estudio de caracterización también. ¿Ya? Entonces igual esta fórmula es usada en plan de incentivos, ¿no? Un ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es la localidad San Martín. ¿Qué cantidad de población tenía? Determinamos los habitantes por vivienda y tomamos el dato de vivienda, ¿no? Ese dato lo reemplazamos en la fórmula, conociendo que el número de viviendas es n, ¿no? Y lo que voy a determinar es el número de muestra, que es de aquí. Aplicamos la fórmula, asumiendo dos valores, que son la varianza y el error permisible. ¿Ya? Asumiendo esos valores, me voy a aplicar esta fórmula y voy a obtener 81. ¿Ya? También tenemos un Excel, ¿no? Que ya tiene la fórmula, tiene el cálculo para que ustedes también puedan tener acceso a ese Excel. Es sencillo, no es nada difícil. Lo que sí, estamos sumiendo valores como la varianza. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos estudios que nos indique una varianza propia de la zona, ¿no? O del mismo país, ¿no? Son datos que se están asumiendo, ¿no? Ahora, si alguien por ahí dice, no, ingeniero, yo he revisado el HDT de CEPIS, este no es 0.25, sino 0.20. En la guía del MINAN ya se ha aceptado con 0.25. ¿Ya? Entonces, por 0.20 nos sale la muestra más pequeña todavía. ¿Ya? Entonces, la varianza también influye y el error permisible también. Una vez determinado el número de muestra, voy a determinar mi logística. Si me salió 81 viviendas y la adición de una muestra de contingencia, que puede ser 10, tengo 90, 91, ¿no? O el rondeo a 100, dice, ¿no? Por si acaso, porque va a haber viviendas que en el camino se puedan caer, ¿no? Entonces ya tengo que determinar mi logística, ¿no? Si yo sé que necesito 100, voy a muestrar 100 viviendas, tengo que tener mi logística. ¿Qué necesito en la logística? ¿Qué es lo principal dentro de todo el estudio de acreditación? ¿Ah? ¿Cómo voy a recoger? Con bolsas, ¿no? ¿Qué más necesito? Balanza, wincha, para medir el espacio libre. ¿Qué más? Vehículo para recoger es importantísimo. Guantes, ya, protección, mascarillas, cilindros. ¿Están leyendo? Entonces, ustedes se van poniendo en eso y van contabilizando, ¿no? Si yo ya tengo 100 viviendas y dura 8 días, yo tengo 100 por 8, 800 bolsas. Más las bolsas que se puedan romper, ¿no? Al momento, a veces me sacan 2 bolsas de la vivienda y ya lo compro un millar, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a gastar, ¿no? Bolsas. Uniformes igual, qué cantidad de personal va a participar también, ¿no? Entonces, así sacan su logística ustedes y el costo. Entonces, determinar la cantidad de personas operativas. ¿Cuántas personas más o menos pueden participar en un estudio de acreditación de 100 muestras? Está bien, ¿no? 5 personas por 20, cada participante 20 viviendas, ¿no? ¿Está bien? Y es ahí donde ustedes van ya diseñando ya su logística. Necesito 5 personas. Entonces ya van solicitando, ¿no? La cantidad de personas que requiere y elaboran la carta dirigida a la población informando acerca del estudio. Justamente en este estudio de caracterización ya se aprovecha también para hacer el estudio se aprovecha para hacer las encuestas, ¿no?
Entonces igual, ¿no? Un encuestador, una persona, 20 viviendas también. Tengo que elaborar mi ficha de registro de vivienda, generación per cápita, densidad de composición y humedad. Son las fichas que yo voy a darle a cada persona para que vaya apuntando. ¿Ya? Genero copia de planos, adquirir insumos, ¿no? Bolsas durante 8 días, balanza, lo que usted decía, uniforme, wincha, cinta de embalaje y gestionar el vehículo, ¿no? Prácticamente ya usted también conoce el tema y es propio de cada uno para que pueda hacer el estudio de caracterización. Acá están los insumos, listado ya a detalle, ¿no? Balanza para pesar los residuos que van a llegar diariamente, wincha para medir los espacios libres que queden en los cilindros, manga de polietileno para extender sobre el suelo y los residuos no se mezclen con la tierra tal vez que pueda tener el ambiente donde se va a hacer el estudio de caracterización, bolsa de polietileno que estábamos diciendo, escobas para poder al final de la jornada barrer, ¿no? El recogedor también, material de oficina, lapiceros para apuntar todos los datos que se genere durante el día, plumones de tinta indeleble para marcar las bolsas, a veces se despintan por la humedad mismo, ¿ya? Tijeras para cortar, cúter, sticker, fosforescente, ¿no? A veces para ubicar la vivienda, ¿no? Se le pone un sticker, ¿no? Pago del personal, tienen que ver, ¿no? Por 10 días, si las encuestas demoran 2 días, o puede ser 9 días, un día de encuesta y 8 días de caracterización. Ahora no, hay RPM, Photocheck simple, ganchos. También hay que tener una identificación del personal porque a veces le cierran la puerta, ¿no? Y dice quién eres tú, de quién vienes. Entonces tenemos que estar identificados, ¿no? Sí, pues pueden tocar y llevarse más que los residuos, ¿no? Voy a caracterizar el refrigerador, la televisión, van a decir, ¿no? Entonces, tableros, ¿no? Polos, gorras, lo que puedan darles, ¿no? Son uniformes que pueden identificar al personal que está haciendo el estudio, ¿ya? Bueno, define su coordinador del estudio, coordinador de campo y sus participantes, ¿ya? Siempre tiene que haber un coordinador del estudio, ¿no? Para que pueda ir procesando la información, haciendo el informe, ¿no? Y un jefe que vaya monitoreando, ¿no? Distribuye la muestra, ¿no? Aleatoriamente, sobre todo el área de estudio, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso, en esta localidad que es pequeña, se identificó 6 sectores, ¿no? El número de viviendas, el porcentaje que tenía, y sobre la muestra se distribuyó el porcentaje, ¿no? Cuestión que abarcamos el área de estudio. No solamente hicimos el estudio de creación en el sector San José ni Punchana, sino en todos, para saber más o menos las características de los residuos en todos los sectores, ¿no? Aquí ven un plano, ¿no? Cómo identifican los sectores, también ustedes lo pueden hacer. Se van a catastro, piden un plano y comienzan a dividir los sectores, ¿no? Si no tienen catastro, se van a la zona y comienzan a dibujar el plano, ¿no? Sí, a veces ocurre, no tenemos área de plano, ¿no? Talleres, invita a los diversos representantes de las viviendas como los dueños, ¿no? Establecimientos, bodegas, todos los que van a participar en el estudio. Sí, dime. Tiene que ser representativa para zona urbana, estimar, digamos, una muestra primero para zona urbana y otra para zona rural. Por ejemplo, en el caso que te mencioné hace 2 días de la mancomunidad, que tiene su ciudad principal y cerca unos caseríos, unos cuantos caseríos. Sí. Cuando tiene la diferenciación, le vuelvo a decir, tiene diferenciación una zona o un área es urbana y otra es rural, definitivamente la fórmula de negociación muestra va a ir una para el área urbana y otra para el área rural, ¿ya? Y del área rural ya lo distribuyen a sus caseríos, ¿no? Entonces aquí vemos los talleres y programas informativos, ¿no? La carta modelo, ¿no? Que dirige el alcalde, el gerente municipal a la población, explicando el estudio de por qué se hace, porque después no vaya a decir la población, lo están haciendo el estudio porque me están investigando. Una consulta, ¿es necesario hacer los talleres y programas, o sea, talleres informativos? ¿Podría ser un comunicado por radio a toda la población? Claro. Y se puede leer hasta incluso la carta, ¿no? Y ya cuando le toque a cada persona que le recojan escogida, se le muestra la carta, ¿no? Claro, es una forma también, ¿no? Le comunicas y ya están enteradas, ¿no? Ya cuando van a tocar la puerta ya saben, ¿no?
¿sí? También es otra forma de llegar a la población, ¿no? La idea es que cuando tú llegues a la vivienda tenga la facilidad de darte los residuos sólidos y también de recibir la bolsa para continuar durante los 8 días, ¿ya? Aquí muy importante, si tuvieran teléfono, ¿no?, de la municipalidad, colocar o indicarlo también por radio para cualquier inquietud el poblador vaya y llame, ¿no? Claro, tienen que atender el teléfono nada más, ¿no? Porque a veces está ocupado. Entonces, aquí, por ejemplo, se informó a la población así en una reunión, ¿no? Se le entregó las bolsas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí están las fichas de registro de viviendas, ¿no? Es muy importante el código, la dirección, el nombre de apellido y el número de habitantes, ¿no? Este número de habitantes es importante porque con ello vamos a determinar la generación per cápita, ¿ya? Así como hago de vivienda, hago de restaurantes, mercados, hoteles, todo lo que pueden encontrar, colegios, centros de salud, ¿no? Todo lo que pueda generarme residuos sólidos municipales. Codifico, pueden usar papeles, stickers, todo lo que puedan tener para que puedan identificar la casa. Recuerde que la identificación o la codificación no lo hacen las 5 personas también a veces, ¿no? A veces se va la persona, entonces la nueva persona que asume tiene que identificar la vivienda. ¿Cómo lo identifica? Codificando o codificándose la vivienda, ¿no? Recolecto las bolsas, ¿no? Fijo un horario y en ese horario lo respeto, porque si ya llega más tarde ya no te van a dar sus residuos, ¿ya? Por eso aquí dice, ¿no? Definir un horario, indícale a la persona que vas a llegar de 7 a 9, ¿no? Sí, muy, muy importante trazar la ruta de recolección también. ¿Cómo voy a recoger? Sí. Creo que ese horario debe estar definido en base a qué hora pasa el camión recolector. Yo le digo porque, por ejemplo, en Sullana, donde yo vivo, pasa en la noche, ¿no? Y la gente saca su bolsa, la deja y se lo lleva. En todo caso, sería antes de que pase, en la mañana, ya en la noche, en la mañana, a las 8 de la mañana ya no tiene nada. Claro, tú, a ver, a la persona que le entregas la bolsa tienes que decirle a tal hora voy a recoger y no entregues al camión recolector que va a pasar, porque si no, ese camión se va a llevar todas tus bolsas, ¿no? Sí. Sí, ahí hay que coordinar con el mismo poblador para que no entregue al camión recolector. Ángel. Y también al camión recolector decirle que no recoja, ¿no? Sí. Claro, ahí el tema es que ese tipo de inducción ya se da en el taller que se tiene, pero el otro tema es de que en la práctica te puedes encontrar con muchas cosas porque, por ejemplo, hay personas que trabajan todo el día y no están a la hora que de repente tú has planificado pasar. Entonces, justamente también para eso es que se ponen el 10% de muestra de contingencia, ¿no? Claro, todo se conversa ahí en el taller, ¿no? En la sensibilización que se hace. A veces el mismo poblador, en el momento que tú le entregas la bolsa, te dice, mira, mañana no voy a estar, pero lo voy a dejar colgado, ¿no? Acá lo baja amarrado arriba porque el perro lo puede esparcir, ¿no? Entonces también se conversa, ¿no? Y se va apuntando. O tal vez el poblador no te dijo nada, estás tocando y no te entrega nada, ¿no? Al siguiente día vas y si lo encuentras y te entregas 2 bolsas de 2 días ya, ¿no? Entonces tienes que apuntar indicando una bolsa del día anterior y una bolsa del día actual, ¿no? O sea, son situaciones que pasan, ¿no? ¿Verdad? Son varias, ¿no? Hay también cuando el vehículo no llega, ¿no? ¿Y qué hago con todas las bolsas, no? Hay que darle solución nada más. ¿Ya? Entonces aquí también están los tiempos para recolectar en cada fuente generadora, ¿no? 8 días lo normal, como decía, se descarta un día porque no tengo el tiempo de almacenamiento del primer día. Después están consideradas 6 días de instituciones educativas porque solamente elaboran 5 días o hay actividades 5 días, igual instituciones públicas, ¿no? Va a depender cómo trabajan en cada localidad estas instituciones y establecimientos, ¿no? Se recoge, ¿no?, un vehículo para recoger los residuos. Es muy importante, si no van a tener todas sus muestras, ¿no?, en las calles y no van a llegar al punto de segregación. Muy importante saber para qué determinan los parámetros, como les decía hace 2 días, ¿no? Para qué me sirve la generación, ¿no? Y qué debo hacer, cuánto tiempo debo analizarlo, ¿no? Normalmente todos casi son todos los días, excepto la humedad, ¿no? Porque la humedad tienes que pagar el análisis de humedad. Entonces el primer día como se descarta no es necesario que hagas el análisis de humedad, sino que hagas del segundo día al 8º día.
Aquí más o menos ya están los cálculos cómo se determina, ¿no? El GPC. Aquí, por ejemplo, la vivienda 2 me genera 1.93. ¿Y qué me falta para determinar el GPC? Los habitantes, ¿no? Si tengo los habitantes, lo divido y tengo el GPC. ¿Ya? Entonces voy codificando, ¿no? Fácil es peso sobre habitantes, nada más. ¿Ya? Por cada vivienda. Son 100 viviendas, 100 datos debo tener. Densidad. Dimensionamiento del cilindro para determinar el volumen. Saber qué cantidad de residuos ingresan en ese cilindro y determino la densidad. Kilo por metro cúbico. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos es el volumen de este cilindro? Los constructores saben de esto, ¿no? ¿No es 200 litros más o menos? Sí, 200 litros más o menos, ¿no? 0.2 metros cúbicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ingresa tanta cantidad de kilos de residuos, divido entre ese volumen, me da la densidad, ¿no? Todo eso hago hasta que se llenen todos los cilindros. Pues va a haber un cilindro que va a quedar vacío, me supongo, el último, ¿no? Y ese tengo que medir el espacio libre, ¿no? Cilindro lleno, cilindro vacío, y determino la altura, y por diferencia, ¿no? Voy a determinar el volumen ocupado por los residuos. La densidad, que es peso de los residuos sobre el volumen. Nada más. ¿Está bien? ¿Está claro? Composición. Me supongo que varios han usado el método de cuarteo porque es más rápido, más fácil, ¿no? Menos tiempo. Entonces aplican el método de cuarteo, o también lo hacen de todo. También hay otro municipio que dice: no, ingeniero, yo quiero hacer de todos los residuos que recojo mi composición. También se puede hacer, ¿no? Claro, y te va a tomar más tiempo también, ¿no? Pues va a ser mayor detalle. ¿Ya? Entonces se puede aplicar el método de cuarteo, ¿no? Las esquinas se agarran, se unen y se forma un montículo. O las esquinas nuevamente y se forma otro montículo. ¿Ya? Y al final tengo un montoncito, ¿no? La idea es que lleguen hasta acá nomás. Ustedes van a ver la guía, tiene 4 pasos, pero la idea es que al segundo paso ya hagan ustedes la composición. ¿Ya? ¿Qué voy a determinar en la composición? ¿Qué tipo de residuo genera? Tenemos pilas, papeles, vidrio, ¿no? Latas, telas. Entonces, diferenciar por cada uno, para luego determinar su porcentaje, ¿no? El peso del componente sobre el peso total por 100. Nada más. ¿Qué hago acá? Comienzo a tomar los datos por cada componente, ¿no? Recuerden diferenciar los plásticos por los 6 tipos de plásticos, en realidad hay 7, ¿no? Para que pueda hacer a detalle esa clasificación de plástico. ¿Puede aumentar? Sí, puede aumentar, de acuerdo a su generación de residuos en su localidad. ¿Puede haber ceniza? Sí, puede haber ceniza, tierra también. Van a ver ustedes qué tipo de residuos se genera en su localidad con este formato, ¿ya? Durante 8 días promediamos y tenemos un porcentaje. Muy importante saber reconocer los plásticos. Los plásticos tienen una codificación, ¿no? En las botellas, por ejemplo, aparece el código 1, que es tereftalato de polietileno, ¿no? Polietileno de alta densidad también, envases de detergentes. Entonces, todo esto tiene que diferenciar al momento de hacer el estudio de acreditación. Esto ustedes tienen que capacitar al personal que va a clasificar y decirle: si encuentras envases de bebida gaseosa, los separas como plástico 1, ¿no? Si encuentras baldes, plástico de tipo 2. Entonces ustedes pueden ayudarse con papelotes inclusive, ¿no? Para que puedan diferenciar el tipo de residuo que se genera. ¿Ya? PPP, polipropileno, poliestireno y otros, ¿no? Para que tengan diferenciados los tipos de plástico que van a generar en su localidad. La humedad es otro parámetro que se requiere y se determina a través de un laboratorio o de una universidad. No se solicita un laboratorio acreditado, pero sí un resultado de análisis de humedad por parte de una institución. Puede ser una universidad, un instituto encargado de ello. Por ejemplo, en Tarapoto se usó el Instituto Tropical Amazónico, entonces también es válido, ¿no? Determinación de humedad, ¿cómo yo determino la muestra de humedad? Hay que coordinar con la institución que va a hacer el análisis de humedad.
Ellos te pueden pedir 200 gramos, 300 gramos, ¿no? Al final se aplica el método de cuarteo, en este caso nos pedía 50 gramos. ¿No? En su caso, la universidad que va a determinar la humedad dice, no, yo requiero 100 gramos. Después viene la pregunta, pero mejor vayan ustedes a tomar la muestra. También, ¿no? Pueden llegar a ese acuerdo, ellos van a tomar la muestra, se llevan la muestra y al final te dan un resultado de análisis de humedad. Entonces, para el estudio de gradación hay que tener en cuenta los procedimientos estadísticos, buena logística. Ya no vaya a ser cuando yo pasé mi logística, a veces me daban la mitad de mi logística, ¿no? Entonces, también hay que luchar por la logística para que sea completa ahí. Registro de pesos diarios, procesamiento de datos, sin considerar el primer día y la muestra validada. ¿Ya? Entonces, este es un contenido de un estudio de gradación. Veamos un estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, esta es una localidad ubicada en San Martín también, que ganó el FONIPREL, presentó este estudio de gradación. Su zona de estudio donde está, para que lo ubiquen, en la región San Martín, la provincia de Picota. Está la coordinación del estudio, el primer paso, funcionarios, ¿no? Y también perfil fue parte del diplomado que se dictó, ¿no? Aquí tenemos un funcionario del MEF, si no lo reconocen, ¿no? Funcionario del MINAN y funcionarios municipales. Entonces, reuniéndose con el alcalde para definir acciones a hacer. ¿Ya? Determinación del tamaño de la muestra, aplicamos la fórmula y nos obtenemos 70 muestras. ¿Qué aplicamos? Una muestra de contingencia, ¿no? Al final teníamos 76, ¿no? ¿Está bien? Determino, aparte de la zona de Caspizapa, también teníamos otros centros poblados, ¿no? O la localidad de Nueva Unión, que se determinó que eran 35. Aplican la fórmula y determinan la cantidad también de muestras. San Antonio, 26, también, ¿no? Que puede ser el caso de Liliana, que está indicando cómo hago cuando es zona rural, zona urbana. ¿No? Determiné la muestra de instituciones educativas también, que ustedes tienen que determinar qué cantidad de residuos genera, restaurantes, municipalidad y plazas de armas también. Todos codificadas. Determinamos número de alumnos, ¿no? Para determinar la población que me va a generar la cantidad de residuos de estas instituciones educativas, igual los restaurantes, ¿no? ¿Qué cantidad de restaurantes? Aquí están haciendo el taller y empadronamiento, ¿no? De las viviendas que van a participar, de los establecimientos comerciales. Aquí está el registro, ya lleno de viviendas, ¿no? La dirección y el nombre de la persona que la atendió, porque a veces uno va y esa persona que te atendió ya no está. Es muy importante. Número de habitantes también, ¿no? Entregas de bolsa y recolección de bolsas mediante este medio, ¿no? Se adapta, ¿no? A veces no hay vehículos de recolección, ¿no? Determino los parámetros de generación, densidad, composición y humedad, utilizando la bolsa, mascarillas, guantes, todo lo que debo usar para proteger mi personal también, ¿ya? Aquí está el polietileno, la manga de polietileno que se extiende sobre el suelo para descargar los residuos que ya determiné la densidad. Aquí ya está clasificando, ¿no? Mayormente es materia orgánica, ¿no? Y también de la materia orgánica determino la humedad. Este es el procesamiento, ya comienza a llenar los datos día por día y determino el GPC día por día para tener un promedio posteriormente, ¿no? ¿Está bien? Determino mi GPC, pero como decíamos, va a haber días que una vivienda me va a sacar mayor cantidad de residuos o va a haber viviendas que no me generen nada. Entonces tengo que determinar esos valores altos y bajos y validarlo con el promedio para anularlos, porque eso están interfiriendo en el valor de la generación per cápita promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago eso? Valido la generación per cápita, ordeno de menor a mayor. Acá, como dice, se ordena de menor a mayor todos los valores de GPC. Aplico esta condición que indican que si resto, ¿no? El promedio menos la desviación estándar sobre el promedio de la vivienda, si sale mayor a 1.96, o sea, fuera de mi valor de confianza, que es 95%, por eso el valor de 1.96, tengo que descartar o hacer observaciones sospechosas
sobre esas viviendas, ¿no? En este caso, ¿cuántas viviendas sobrepasan el valor de 1.96? Son 4 viviendas. Esas 4 viviendas, como pasan el valor, no están dentro del rango de la confiabilidad, los voy a eliminar. ¿Por qué? Porque va a haber generación per cápita que te salga, por ejemplo, 2 kilos habitante día, 3 kilos habitante día, entonces son valores extremos, ¿no? Muy altos, ¿ya? Entonces, así determino el GPC por cada localidad, determino la generación de residuos no domiciliarios por cada institución educativa, ¿está bien? Por cada restaurante también, por cada municipio. Si ustedes se están dando cuenta, estamos viendo la generación per cápita por los domiciliarios y no domiciliarios. De la plaza de armas, el barrido es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a considerar los residuos que me genera el barrido y lo voy a recoger. Entonces también es importante determinar la cantidad de residuos que me va a generar el barrido, ¿no? Sumando, voy a tener la cantidad de residuos sólidos no domiciliarios, 0.16. En realidad es una ciudad muy pequeña, ¿no? Entonces aquí tenemos la cantidad total de residuos sólidos que me va a generar, tanto de domésticos, ¿no?, por día, que va a ser 1.42. Y también la densidad, ¿no? En este caso salió 247.89, que está dentro del rango, ¿no? Saben diferenciar el rango de densidades, ¿no? ¿Qué tal si salía aquí 500 kilos por metro cúbico? ¿Ah? O 50 kilos por metro cúbico, ¿no? El otro es muy compactado, el otro es muy suelto, ¿no? Entonces, el HDT que le mostré el día martes indicaba los valores, ¿no? Los rangos, ¿ya? Tampoco no va a ser exactos, bueno, ahí dice 300 kilos por metro cúbico, puede ir 200, 250, ¿no? Al final, el que está a cargo del estudio tiene que asumir, ¿no?, por qué está saliendo ese valor de densidad, ¿no? Hacemos la composición física y ya lo mostramos como resultado, ¿no? En este caso, el distrito Capizapa lo mostró así. Y también determinó la humedad, ¿no?, que le dio el Instituto de Cultivos Tropicales de la región San Martín. Entonces, todo eso involucra el estudio de caracterización, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna consulta? ¿Nada? ¿Los ha cansado, César? ¿Qué pasó? Veamos, por ejemplo, un Excel, ¿no? Me supongo que ya conocen, voy a mostrar este Excel de aquí. Este Excel, por ejemplo, es, bueno, ya tiene usado varios años. Lo que sí tiene que trabajar es en los residuos sólidos no domésticos. Este es de domésticos nada más. Aquí está la fórmula, ¿no? Ustedes ingresan o cambian el número de viviendas y va a cambiar el número de muestra, ¿ya? Una vez que determine mi número de muestra, comienzo a determinar mi logística. Aquí está más o menos lo que se requiere para llevar a cabo un estudio de caracterización. Lo pueden cambiar los costos, ¿no?, de acuerdo a su localidad, cuánto va a costar cada uno. Mi registro de viviendas. Mi registro de viviendas que están aquí, ¿no? Este es un formato para tomar los registros de viviendas, el número de habitantes. Mi generación per cápita. Todo lo que estábamos viendo de procesamiento está aquí. ¿No? Entonces aquí está la validación de la generación per cápita también. ¿No? Donde sí se ordena de menor a mayor, estas están observadas. Se calcula nuevamente la generación per cápita y se determina cuánto es, ¿no? Su densidad igual, su composición. Entonces es una hoja sencilla para determinar la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios.